Félix, él es psiquiatra y también hace CrossFit como yo. Bueno, él sí lo hace bien. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Miren, quería hablar con él. Él es psiquiatra porque, bueno, últimamente, sobre todo a finales de año, aumenta este tema de pues, los problemas mentales, sobre todo el tema del suicidio. ¿Cuándo tenemos que ir con un psicólogo o un psiquiatra en tu caso? Mira, casi siempre la gente considera que para las cosas leves, primero vayas con el psicólogo y para las cosas graves vayas con el psiquiatra. Okay. Una realidad es que si ambos profesionales están bien capacitados, pueden derivar uno al otro y trabajar en equipo sobre todo. Okay. O sea, si el caso lo amerita, lo ideal es que haya un equipo psicólogo-psiquiatra, los dos al mismo tiempo. Y si no, pues la psicoterapia siempre va a ser una herramienta bastante útil para afrontar este tipo de situaciones. Oye, ¿nos puedes explicar por lo básico qué es un psiquiatra? Un psiquiatra es un médico, estudió medicina y luego hace la especialidad de psiquiatría 4 años y luego a partir de ahí puede hacer diferentes posgrados, especializarse en esquizofrenia, especializarse en trastorno bipolar, en niños y adolescentes, en demencias, o sea, todos los trastornos mentales tienen su propio posgrado. Entonces, sí es una especialidad médica como tal. Los psiquiatras también mandamos a hacer estudios de laboratorio, de imagen, electroencefalogramas, y también pues es el perfil de una consulta médica como tal, solo que es una consulta de especialista. Sí, es bien importante porque luego muchos no distinguimos que el psiquiatra pues es un médico. Es un médico. Especializado, ajá. ¿No? Exacto. Oye, ¿qué es lo más importante que uno como familia tenemos que detectar para decir, ok, hay un punto grave, esto sí es el psiquiatra? Sí es importante determinar los cambios en la conducta. Si una persona es de tal manera y de repente cambia de un día para otro, sí es importante que ese sea un foco rojo de alerta. Si la persona antes era muy alegre y se empieza a aislar, si la persona antes era como muy activa y empieza a estar dormida todo el tiempo, si antes le gustaba mucho la comida y deja de comer, o si antes disfrutaba mucho hacer ejercicio y de repente deja de hacer ejercicio, es un punto rojo importante. Oye, como papá, sobre todo, lo siempre es preocupante, ¿no? Cuando tienes hijos adolescentes, nos da miedo el llevarlo al psicólogo o llevarlo al psiquiatra. Sí, no tengan miedo, no va a pasar nada. Si confían en cómo los criaron, simplemente es corregir algunas cosas y ya. Pero sí es importante, la adolescencia es una época de crisis, como tal es una época de crisis. Entonces es importante que tenga un acompañamiento. Si como padres no nos sentimos preparados para dar ese acompañamiento, pues acercarnos a un profesional siempre va a ser de ayuda. Sí, porque luego es como el miedo, ¿no? De lo al psiquiatra significa que está loco, ¿no? Sí, o van a decir que yo estoy mal y sí, que todo es mi culpa como papá. Entonces, pues no, se trata de ir orientando acerca de qué cambios pequeños se pueden hacer en el estilo de vida para que mejore la salud mental, porque la salud mental también tiene mucho que ver con los hábitos saludables y con el estilo de vida. Últimamente hemos visto, por ejemplo, muchos que trabajamos bajo estrés y es el famoso que le llaman el burnout, ¿no? Entonces, saber cuándo tengo que ir a un psiquiatra o es como el dentista una vez al año, por decirlo así. Idealmente, una consulta de salud mental debería ser como el dentista, 2 veces al año, o como el oftalmólogo 1 vez al año, o sea, como consultas de seguimiento. Lo ideal ante esta sociedad tan demandante y tan estresante es sí tener como tu terapeuta de base, con el que vayas de vez en cuando para decir, ya estoy harto de tal cosa, y entonces tú puedas descargar todo eso. Porque luego algunos me dices, ok, me canalizo en el ejercicio, pero siento como un vacío, ¿no? Entonces, exacto. Es como esta parte con ustedes, ¿no? Sí, el ejercicio nada más aplaca la angustia, pero no la resuelve. Y la terapia psicológica sí puede llegar a lograr eso. Ok. Oye, ¿qué consejos les das a todos, bueno, en esta temporada de año? Luego muchos generamos este problema de decir, voy a hacer todo esto y pues no lo haces, ¿no? ¿Qué es lo que mejora en estos días? Mira, lo ideal sería preservar los vínculos. Los vínculos sanos, en donde las personas sean recíprocas entre sí, que yo cuido de ti y tú cuidas de mí, y también que las personas puedan estar como emocionalmente cercanas. Porque también en esta época los casos de mayor depresión se dan por aislamiento social. Las personas que no tienen familia, que no tienen amigos, que ven las festividades y entonces empiezan a sentirse mal consigo mismos. Yeah. Sí, lo importante en estas épocas más que nada es la cercanía y cuidar los vínculos sanos sobre todo. Bueno, tú como psiquiatra, ¿estás especializado en qué área? En psiquiatría infantil. Ok. Mira, oye, ¿a partir de qué edad los papás pueden consultarte en psiquiatría infantil? Depende mucho. En realidad puedo ver desde primer año de vida hasta los 18 años. Pero como para ser psiquiatra de niños también primero tienes que ser psiquiatra de adultos. También puedo ver adultos. Ya. Oye, ¿es difícil ser psiquiatra infantil? Es un poco, porque sí entran muchos factores en juego.
Principalmente es el niño, pero luego son los padres, luego es la familia extensa, luego es la escuela, luego son los amigos, es el bullying. O sea, sí tienes que tomar en cuenta todos los factores para poder hacer un buen diagnóstico. Porque luego en México somos de esta onda de la familia, pero en todo queremos opinar, entonces, y es difícil en esta cuestión. Más que luego los papás decir como el miedo de, ok, ¿por qué medicar a mi hijo? ¿No? Es mucho tema. No necesariamente cada consulta psiquiátrica termina en medicamento. Que eso es bien importante. Eso es bien importante, ajá. La consulta psiquiátrica es para hacer una evaluación. Primero se hace un diagnóstico y con base en el diagnóstico se proponen ciertas intervenciones. Hay intervenciones farmacológicas e intervenciones no farmacológicas. Ahorita se está dando más peso en las intervenciones no farmacológicas, lo que llamamos hábitos de vida saludables. Hacer ejercicio, dormir bien, comer bien, gestión del estrés. Todo lo que los adultos no hacemos. Exactamente. Entonces, sí, a veces el entorno no permite mucho los hábitos de vida saludable, pero nosotros tenemos que empezar a cuidarlos. Por ejemplo, el dormir bien. ¿Cuántas veces no estamos 2 horas con el celular antes de dormirnos? Cuando esas 2 horas las pudiéramos aprovechar de sueño. La pantalla azul, ¿no? La pantalla azul, exacto. Que no me he fijado, pero algunos celulares tienen esa función de quitar la pantalla azul. Ajá, sí. Exacto. Eso puede ser una alternativa, o sea, 0 celulares después de las 8 de la noche. Sé que suena imposible, pero no lo es. Sí se puede. Sí se puede, claro que se puede. Y cambia la conducta, inclusive con los niños y adolescentes con el uso del celular, ¿verdad? Recientemente hay muchos artículos que hablan de un detox de redes sociales. Mejora la cognición, mejora la memoria, mejora el afecto, mejoran muchísimas cosas. Entonces, para los padres de familia, tengan mucho cuidado con esto, con el uso del celular, porque luego uno como papá comete el error de, ok, le doy el celular, pero un videojuego, ¿no? Pero ahí tú les puedes ayudar en esta parte. Mira, el principal error sería darle el celular antes de los 16 años. Si ya cometiste ese error, darles un celular sin supervisión sería el segundo error. O sea, si les vas a dar un aparato, tienes que estarlo supervisando todo el tiempo. Y el niño no es el dueño del aparato, tú eres el dueño del aparato y lo puedes pedir cuando quieras y lo puedes supervisar cuando quieras. Sí, que no tenga acceso a internet más que o luego he visto que muchos papás lo tienen, pero solamente a videojuegos, ¿no? Preferentemente, ajá. Sí, es complicado luego esta parte de saber los límites como papá de hasta dónde este tipo de cosas, ¿no? Pues creo que el límite te lo va dando tu instinto. El instinto paterno, el instinto materno, no necesariamente existe, pero sí el sentido común. Pero, que luego a veces es lo menos común, ¿ok? Exacto. Entonces, si esto le está beneficiando a mi hijo, lo hago. Pero si siento que no le está beneficiando, pues lo puedo retirar en cualquier momento. Yo soy el padre, finalmente soy la autoridad. Porque luego los niños tienen como esta onda de inmediatez, ¿no? De quiero todo al mismo tiempo porque están acostumbrados al celular. Ajá. Y luego la bola, estoy aburrido y tú, pues ponte a hacer algo como nosotros le hacíamos sin internet, ¿no? Claro, no. Y es como muy descabellado darle un celular de 40,000 pesos a un niño de 10 años. Sí, o que te pidan un iPhone de Navidad. Ajá, sí, yo he visto que niños piden iPhone y yo, ¿por qué, no? ¿Por qué hacen eso? Sí, antes nos lo aventaban en la cara. Ajá. Sí, pero bueno, bueno, pues muchísimas gracias, Félix. Te voy a estar buscando por estos temas. Gracias a ti. Por favor, consulte a un especialista después de si no te pueden encontrar. Yo ahorita solo estoy en mi consultorio privado, estoy en el Hospital McNorte. Ahí me pueden encontrar. ¿Cómo te encuentras en redes sociales? En redes sociales soy Dr. Fernando Félix en Facebook. Fernando Félix, ¿tu apellido? Ortega. Horta. Fernando Félix Horta, búsquelo en Facebook y mejor consultar a una consecuencia después que es peor, mejor ir, pues no pasa nada. No pasa nada. Lo peor que puede pasar es que nos diga, ok, a lo mejor todo bien y lo consultando. Muchísimas gracias. Claro, gracias.